Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, como ya lo oramos hace un momento, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra y guiados por su Espíritu. Seguimos y continuamos con este precioso Evangelio de Lucas, iniciando el capítulo 22, vamos a ver los primeros 6 versículos. Y tenemos un tema ahí en nuestras hojitas y en la pantalla. Mirad también por vosotros mismos. Y dice que es la segunda parte. Ya la semana pasada habíamos visto que teníamos que mirar lo que ya Gerson nos recordó, esta parte de las señales y lo que había de venir, ¿verdad? Y pues nada, vamos a entrar de lleno al capítulo 22, a los versículos del 1 al 6. Y como es costumbre, voy a leer el primero, pero antes déjenme ponerles el objetivo. Está ahí en la pantalla y en nuestras hojitas también. Dice, continuar mirando por nosotros mismos, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo para que huya de nosotros. Obviamente está sacado, ya lo sabemos, de Santiago 4:7. El versículo cita exactamente así: someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Eh, como siempre pasa con la palabra del Señor, ¿no? Leemos el versículo y pues suena lindo y contundente y hermoso, pero está una instrucción muy marcada. Si tú no te sometes a Dios, no vas a poder resistir al enemigo y no va a huir de ti. O sea, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Entonces, pues es claro, ¿no? Muy bien, y tenemos un versículo a memorizar que es el mismo de la semana pasada, el cual ya repasamos el día, no, sí, lo repasamos el día de hoy. Y dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es lo que nos recomienda el Señor, que estemos atentos. eh, y si podemos sopesar, es exactamente lo que acabamos de leer en el versículo de Santiago, ¿no? O sea, sométete a Dios. Es decir, observa que tu corazón no esté cargado de las cosas terrenales, sino que esté sometido a Dios. O sea, porque esto es simple, nomás hay dos equipos, ¿verdad? El equipo de Dios o el equipo del diablo. Entonces, si no estás aquí, estás acá, y si no estás acá, estás acá. No hay posibilidad de estar en medio, o ratitos aquí, ratitos allá, o estás aquí o estás acá. El Señor nos lo dice de varias maneras, ¿verdad? Cuando nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no solamente no me ayuda, sino que no recoge conmigo, sino que me estorba, o sea, desparrama más. Y entonces así es como el Señor ve las cosas. Sin más, entramos al versículo 1. Está cortito, pero pues como siempre la palabra de Dios es pegadora, es hermosa, y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice esta tarde noche. Dice así el versículo 1 del capítulo 22, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La pregunta muy inductiva, como siempre, la estudiamos, simple y sencillamente es observar lo que dice y escribir lo que dice, pues para poder entender lo que dice. No lo que quiere decir, sino lo que dice, ¿verdad? Entonces la pregunta pues está directa ahí. ¿Cómo se llama la fiesta de los panes sin levadura que estaba cerca? La Pascua. Quiero aclarar un poco que leyendo los otros paralelos,
podemos observar que estaba a prácticamente 2 días de ser crucificado. Y el Señor, como bien lo comentó Gerson hace ratito, seguía enseñando en las sinagogas o enseñando en este caso en el templo, porque pues ya estaba ahí. Recuerdan que después de la entrada triunfal a Jerusalén, iba al Monte de los Olivos que está enfrente y regresaba al templo a predicar y a enseñar. Y él seguía haciendo lo que se le mandó que hiciera, y pues eso es lo que debemos de observar de nuestro Maestro, de nuestro Señor. No sé si alguien tenga aquí alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, pues continuamos. Versículo 2. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 2? Sí, claro. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Amén, gracias. Y este versículo declara muchas cosas, y como bien lo explicó el domingo Max, dice que los principales sacerdotes y los escribas no estaban pensando qué hacer con él. O sea, lo que querían era matarle, porque eso era lo que estaban buscando. El problema era que no sabían cómo. Y dice ahí, declara el mismo versículo, porque temían al pueblo. Era obvio. Ustedes imagínense ese momento. 2 días antes de la Pascua, ya varios días antes, si acaso otros 2 antes, que yo creo que así es, porque, porque Jesús debió haber entrado tal y como las escrituras lo dicen, que el día 10 deberían de traer el cordero para examinarlo 4 días. Y entonces el cordero entró, como ya lo vimos en la entrada triunfal, pero pues ellos no podían entender esa parte, ¿verdad? Entonces, no estoy entrando mucho en detalle de los días, pero aproximadamente así entra el Señor y ya había una multitud. De por sí la que ya le seguía después de estos 3 años y fracción de ministerio. Imagínate en esta temporada, que era la temporada de Pascua, que muchos judíos de todas partes del mundo regresaban ahí para festejar o para celebrar más bien la Pascua, ¿verdad? Instituido por Dios como mandamiento perpetuo, y ellos lo que recordaban hasta ese momento, hasta esa Pascua, era la salida de Egipto, ¿verdad? Y bueno, esta parte era la que ellos celebraban, pero es increíble, no quiero entrar mucho en detalle, pero es así. Laura, Laura, mija, ahora tengo las dos. ¿Podrías checarme lo de Éxodo para, sí, 12? Para leer un poquito eso, es importante leerlo porque es la palabra de Dios. Lo que sí quiero que pongamos en nuestras mentes es que esto que va a leer mi hija ahorita se escribió, o sea, como 2000 años antes de que ocurriera esto que está pasando, o 1000 y tantos años, o 2000, no quiero redundar, pero muchísimos años antes. Esto es lo que se escribió cuando el pueblo fue sacado de Egipto y la forma en la que fue sacado y la manera en la que Dios instituye esta ceremonia con un objetivo de ser la sombra de lo que iba a venir con Jesucristo. Léelo, mi amor, por favor. No, creo que es un poquito más adelante, déjame checar, sí. ¿Dónde es la Pascua? Bueno, es que empieza con la Pascua, el capítulo 2. Dame un segundo. Es que dijo todo el 12, dijo este mes. Sí, pero este mes será a principio, sí, habla. No, es que sí viene la instrucción
Dale todo nomás, dale a prisa, no voy a detener mucho. Lo que quiero es que escuchemos la palabra de Dios y que esto se escribió y se dictaminó desde hace muchísimos años antes de que Cristo apareciera en la tierra. Dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno de un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ok, ahí para tantito. Solamente quiero hacer el highlight allí de que el día 10 lo iban a tomar, el cordero. El día 10. Y lo iban a revisar, que estuviera limpio, que estuviera sin mancha y que fuera de un año, y les dio las características. Y el día 14, es decir, 4 días después, es que lo iban a crucificar. Lo iban a sacrificar, perdón. A sacrificar para hacer lo que ahorita va a seguir leyendo mi hija. Adelante, hija. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Para ahí también otro poquito, perdón. Ok, dice que va a tomar de la sangre de ese cordero inocente y que lo van a poner en los 2 postes de la puerta y en el dintel, es decir, en el travesaño. Ahí van a poner la sangre. Recordemos que esas puertas eran de madera. Ahí van a poner la sangre en el madero del cordero inocente. Sigue leyendo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés, como hasta ahí ya. Ya, porque va a volver a repetir todo. O sea, ya Moisés va a decirle todo eso que dijo el Señor, se los va a decir al pueblo. Muchas gracias, hija. Lo que quería recalcar era esta parte del Cordero, ¿verdad? Que tiene todo que ver con lo que había de venir, con la obra
maravillosa de salvación, de redención o de remisión de pecados en la cruz, como la de la resurrección después del tercer día, que ya es, pues ahora sí que la manifestación de gloria de que nuestro Señor verdaderamente era o es quien dijo ser, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Está aquí. Bueno, aquí, conforme ahorita lo que leímos, y yo me acuerdo que se juntan dos fiestas. Sí. Que es ¿Está el micrófono ahí? Sí. Gracias. De la Pascua, que es preparada 4 días antes para poder revisar bien el cordero y luego poner en los dinteles de las puertas lo que es la sangre que representa a Cristo, que pasa por alto nuestros pecados, nos pone ya en amistad con Dios el Padre, ¿verdad? Nos reconcilia con Él. Y la siguiente fiesta, que es la de los panes sin levadura, están pegadas, sí, porque termina una y empieza la otra. Y lo que esto está representando, como lo vemos a través de la palabra, es que la levadura es el pecado. Entonces, si ya vino Cristo representado en este cordero, o sea, esto es lo que ha de venir, pero vamos a verlo como si ya fuera, ¿verdad? Si ya vino Cristo, ya con su sangre pasó por alto nuestros pecados, pagó por cada uno de ellos. Ahora lo que nos pide, y por eso es inmediatamente después, que no permitamos, que no abramos puertas, porque el pecado no debe de estar en nosotros. Por eso habla la palabra de que poca levadura leuda todo el pan. Entonces, si nosotros permitimos poquito, sí, pues... Y bien lo dice, porque lo que casi nos está diciendo, o prácticamente nos está diciendo la Escritura, es que no seamos esa masa con levadura. O sea, que seamos esa masa sin levadura, sin el pecado, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más? Al meterlo se apaga, hermanita. Al meterlo le dice. Gracias. Sí, manita, porque yo nunca lo he hecho y la próxima lo hago yo, pero... Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario? El comentario, por ejemplo, sí, como estaba diciendo ahí la Escritura, ¿verdad? De que tienen que limpiar las casas, así lo hacen. Sí. Hacen una limpieza súper profunda, que no va a haber ninguna migajita de pan. O sea, no, es exagerado, sí. como lo siguen haciendo y cómo lo guardan, o sea, todavía, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, no es viendo hacia adentro, o sea, no, ellos, Leti, yo pienso que ellos lo hacen como costumbre porque religiosamente. Pero porque también todas esas fiestas son para que recuerden lo que Dios hizo por ellos. Y eso, por ejemplo, lo hacen cuando en la cena. Hay una oración súper larga antes de la cena y se están acordando de todas las plagas que mandó Dios. Hay una canción que todo el mundo, que hasta los niños ya se la saben, de todas las plagas. Hagan de todo eso y es una rutina de oraciones y se comen hierbas amargas. También tienes que comer de hierbas amargas ahí. Todo eso, así como dice, así lo siguen haciendo. Sí. Así lo siguen haciendo. Así es. ¿Qué buscaban hacer con Jesús los principales sacerdotes y los escribas? Buscaban cómo matarle. Cómo matarle. Eso era lo que estaban buscando. Buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque temían al pueblo. Así es. Ya explicamos ahorita un poquito por qué temían al pueblo, porque ya había mucha gente, ya había mucha gente que seguía a Jesús y en medio del día, por así decirlo, era casi imposible sacarlo o sea, porque el pueblo se iba a echar encima, obviamente.
Y de noche, pues no, pues, él estaba en el monte, es decir, se iba al monte de los olivos, donde todo estaba oscuro y donde ellos físicamente, digo, pues vestían muy similar y muy parecidos unos a otros. Quizá no todos, ¿verdad? Pero algunos, entonces iba a ser difícil definir quién exactamente era, ¿verdad? Entonces estaban buscando esa parte, cómo matarle, ¿verdad? Porque temían al pueblo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, digo, por mucho tiempo buscaron cómo matarle, Sí. pero no era la hora. No, claro. Entonces, porque a veces estaba enfrente de ellos y estaba hablándoles, Claro. y de pronto, ¡fum!, desaparecía. Hay un versículo que cita eso. Exacto. Que cita eso, ¿verdad? Que dice, pues estuve mucho tiempo en las sinagogas o en el templo predicando. ¿Por qué no me tomaste, verdad? Pero bueno, muy bien. Como comentaba Max, o sea, nadie se esperaba que el pueblo iba a gritar que liberaran a Barrabás. Sí, claro. Nadie esperaba Claro. eso. Sí, ni como siquiera, tenía- sí, claro. Tenía tantos seguidores Ajá. que era lo que menos ellos pensaban que iba a pasar. Claro. Pero pues como bien comentó Gerson en el repaso, ¿verdad? Con esta parte de los primeros, ¿verdad? Los que rechazaban a Jesús, que pues nosotros hemos pasado por ahí también, desgraciadamente, pero el Señor en su misericordia nos ha alcanzado y eso es una gran ventaja, ¿verdad? Muy bien, versículo 3. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 3? Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Amén, gracias. Así que dice la escritura que entonces prácticamente entró Satanás en Judas. Entró. Y quiere definir bien cuál Judas, porque pues había varios, ¿verdad? Entonces dice, el que tiene por sobrenombre Iscariote, Judas Iscariote. Dice, el cual era uno del número de los 12, es decir, era uno de los 12. ¿Por qué lo recalca? Porque era uno de los primeros 12 que Jesús escogió. Era uno de ellos. ¿Cómo se llamaba uno de los 12 a quien entró Satanás? Judas por sobrenombre Iscariote. Así es. Dice, siguiente versículo, vamos a ver qué estaba pasando aquí con Judas. Versículo 4, hermanita Tere, ¿me ayuda con el 4? Claro que sí, hermano. Dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Wow, y dice que una vez que entró Satanás en él, fue y habló para decir, o sea, yo se los entrego, ¿verdad? En los paralelos viene claramente que dice cuánto me dan si yo por entregárselos, ¿verdad? Y wow, está terrible porque pienso en todo, o sea, si bien esto ya estaba escrito, como lo hemos leído en repetidas ocasiones, esto ya estaba escrito, pero el hombre tiene responsabilidad. El hombre tiene responsabilidad total de sus actos. Entonces, porque muchos dicen, bueno, pero si ya estaba escrito que Jesús iba a ser entregado, iba a morir en la cruz, pues ¿por qué inculpan a Judas, verdad? Bueno, porque es responsable. La escritura misma cita que si bien el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero hay de aquel quien lo entrega. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces, wow, es increíble. Esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Juntándose. Y aquí vemos la obra de quién es. Y bien lo comentó Max, creo, el domingo, que
esta parte de que entró Satanás no es porque nomás entró, es porque él abrió puertas, porque él estuvo haciendo lo que hacía, todos ya sabemos, porque exactamente, por la misma escritura que relata que él era ladrón, que él es ladrón y que sustraía del saco de las bolsas de las monedas, ¿verdad? Y pues abrió puertas y como Max echa su mente a volar y yo pienso lo mismo, ¿verdad? O sea, si tenía la habilidad de hacer esas cosas, pues bien podía hacer muchas otras más en desacuerdo a la voluntad de Dios. O sea, y entonces todo eso te va acercando hacia el diablo, o sea, te va acercando hacia el enemigo hasta el momento en que pues para él es muy fácil entrar en ti. Es muy fácil entrar en ti, porque ojo, la misma escritura dice que el enemigo no puede tocarte, pero si estás en el Señor, si tú dices con tu boca que estás en el Señor y andas haciendo lo que no corresponde, pues déjame decirte que no estás en el Señor y que esa puerta está emparejada para que entre Satanás sin ningún problema. Y estás expuesto a una situación así, ¿verdad? Y ya entrando Satanás, pues, ¿cómo te lo explico, verdad? Dice la preguntita, ¿qué hizo Judas después de que entró Satanás en él? Fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo les entregaría a Jesús. ¿Cómo se los entregaría? Hasta les fue a decir, ¿verdad? Yo sé qué onda, yo sé dónde está, sé quién es, ustedes no van a batallar, yo se los voy a ir a señalar, ¿verdad? Recordemos que cómo lo señaló, ¿verdad? Digo, lo sabemos porque está escrito en algunos de los paralelos o aquí mismo ya cuando se efectúe la obra, ¿verdad? Con un beso, ¿verdad? Pero él sabía quién era Jesús, obviamente, y nada más simple y sencillamente iba a señalarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario sobre esto? Yo me pongo a pensar en la misericordia tan grande que Dios tiene para con nosotros. Judas estaba ahí con los 12. Él había escuchado la enseñanza de Jesús por más de 3 años. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. O sea, porque aunque nosotros pequemos, Dios en su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos y pues clamar a Él para que con el poder de su Espíritu no volvamos a caer en esa tentación, ¿verdad? Claro. Entonces, Él tuvo el tiempo de arrepentirse, Él sabía, pero al no haber arrepentimiento, una cosa te va llevando a la otra hasta entregar a Jesús como lo hizo, a venderlo como lo hizo. Entregar sangre inocente como él mismo dijo, ¿verdad? Sí, definitivamente sí. Y esta parte de no reconocer a Jesucristo como su Salvador, en lugar de arrepentirse y venir a pedir perdón, por así decirlo, pues le dio remordimiento y fue y se ahorcó, ¿verdad? Pero no es arrepentimiento, es remordimiento, ¿verdad? Así es. Y wow, o sea, esta parte la debemos de analizar bien porque no debemos de dejar esas puertas emparejadas haciendo lo que nuestra carne desea. Y despegándonos de la palabra de nuestro Señor, podemos dejar esas puertas emparejadas, aún diciéndonos cristianos y aún viviendo durante años y años a la iglesia. Eso no importa, eso queda aparte. Y dejas esa puerta abierta en donde Satanás entra y vas y haces lo que no debes de hacer. Lo que no debes de hacer por andar
una, tomando en poco la palabra de Dios, y dos, haciendo lo que no conviene, ¿verdad? Haciendo lo que no conviene. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Versículo 5. Gerson, ¿me ayudas con el 5? Sí. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ellos se alegraron, gracias Gerson, y convinieron en darle dinero. Aquí aparenta como que si él fue y les dijo, yo se los entrego, y luego, bueno, ok, pues nosotros te vamos a dar algo, ¿verdad? Por hacernos ese favor, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? Uno de los paralelos dice que fue y se presentó y les dijo, ¿cuánto me dan si se los entrego? Entonces, y es increíble porque todo eso está profetizado. El pago de las 30 monedas de plata está profetizado. Y era prácticamente el mismo monto por el cual pidió para entregar a Jesús. Hermano, Sí. El paralelo que dice usted es Mateo 26, 15, dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Amén. Que nos estaba comentando Max que eso era lo que costaba un esclavo. Y está en Éxodo 21, 32. Dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Que era lo que costaba. Órale, pues ahí está, ¿no? Dice ahí la preguntita, dice, ¿qué hicieron los principales sacerdotes y los jefes de la guardia? Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Se alegraron y convinieron en darle dinero. Dice nuestra hojita, lee Mateo 26 del 14 al 16 y ahorita vamos a responder algo. Hermanita Adriana, ¿me ayuda con lo que está en verde? Dice, entonces uno de los 12... Sí, ya sé. Disculpen. No hay cuidado. Entonces uno de los 12 dice que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿quién me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaban oportunidades para entregar. Amén. Gracias, hermanita. Sí, ahí está, ¿verdad? ¿Qué me queréis dar? Yo lo voy a entregar. ¿Qué es lo que me quieres dar? O sea, fue buscando la recompensa por hacer lo que ya el diablo lo determinó a hacer, ¿verdad? Dice ahí la preguntita, dice, ¿cuál fue el precio acordado por entregar a Jesús? 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Así es. Decía Max el domingo, nos daba otra cita bíblica que es en Zacarías 11:12, porque era el precio, era el valor del salario. Ok. Y dice en Zacarías 11:12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Okay. O sea, fue el salario que dieron Así es. a él. El pago. El trabajo. Sí, fue un trabajo, no fueron comisiones ni. Sí, exactamente. Ese por el trabajo. Tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, bastante. Así es. Muy bien. Continuamos. Versículo 6. Laurita, ¿me ayudas con el 6? Dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y entonces resultó eso, le
dieron el pago y ahí es donde él hace un compromiso para hacer lo que tenían que hacer. Y dice la escritura que buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Él también sabía que no iba a poder enfrentar al pueblo en esos momentos, pero buscaron la forma y la encontraron para entregarlo a manera de que el pueblo no se enterase. ¿Qué hizo Judas después de este acuerdo? Se comprometió. Se comprometió. Esa es la respuesta ahí. Se comprometió. ¿Qué buscaba hacer a espaldas del pueblo? Una oportunidad, para entregarse. Una oportunidad. Buscaba una oportunidad para entregarle. Así es. Wow. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Sebastián, ¿me ayudas con eso? Verde, este es lo último de la hojita, también está ahí en tu hojita. Judas no fue una víctima de Satanás, ya que la Biblia nos enseña que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aún en la traición de Judas podemos observar la soberanía del Señor manifestada en el cumplimiento de su palabra en el tiempo preciso. Amén. Y ahí está Salmos 41:9 y Zacarías 11:12, manifestando que lo que se había de cumplir se tenía que cumplir. Y es soberanía de Dios, cumpliéndose toda su palabra, pero responsabilidad del hombre en cómo lo manifiesta, pues de su propia concupiscencia, ¿verdad? O sea, él ya hacía las cosas que a Jesús no le agradaban, él ya robaba, él ya hacía cosas, después entró el demonio en él y hizo lo que pues de alguna manera tenía que hacer, pero eso él no fue una víctima, por eso es aclarado ahí. No fue una víctima, fue consecuencia de su propia concupiscencia, ¿verdad? Como luego nos lo dice Romanos, creo 1, que es el pago por su extravío, por así decirlo, ¿verdad? Es lo que mereces por andar extraviado, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios?